Somos el equipo que ha pensado este proyecto de mediación de cine audiovisual para niñeces en ámbitos educativos. No solo formales, pero la mayoría de las personas que están, según vimos en los formularios, trabajan en escuelas, en colegios. También hay personas que vienen del mundo de la educación artística. La idea es dar un paseo por el cine, por las máquinas de cine, por la memoria y los archivos, pero sobre todo también por que conozcamos la experiencia de ustedes, en qué están, cuál es su experiencia con el cine. Y también vamos a hacer un paseo por el anecdotario del cine, el linaje tecnológico, que es como nos gusta llamar a esta sucesión de inventos que terminaron con máquinas como las que tenemos acá delante. En la sesión de hoy, que es la primera de nuestra escuela de mediación de Trail Media, mediación de cine, audiovisual y educación, hemos querido iniciar con el cine fílmico, con el proyecto Filmoteca UFRO, para poder dar cuenta de la importancia de la materialidad asociada a los inicios del cine, con imágenes de la región, del país, pero no solo como un lugar de nostalgia de las imágenes, sino también con procesos de memoria, historia familiar, comunitaria, regional, local, asociados a la creación contemporánea de cine y audiovisual, y con el desafío de imbricar esto con los saberes pedagógicos para trabajar en escuelas. Hay mucho registro de lugares, y vamos a ver que eso coincide también con una etapa muy particular de Chile, que es la modernización que se vive en la primera mitad del siglo XX. El ejercicio que les queremos proponer es generar un proyecto de guía pedagógica para poder trabajar con estudiantes esta sesión de hoy. Justamente ahora estamos con los primeros en la alfabetización digital. Les metí el cine, el audiovisual ahí para que empecemos a trabajar ese. Juan Cáceres es escritor y director de los largometrajes de televisión Perro Bomba y Cara. Nosotros queríamos que las niñeces participaran en nuestra película de una manera activa, de una manera empoderada, que tuviesen agencia, no que solo fuesen meras figurantes, sino que realmente participaran en este proceso. ¿Llegaste mucho? No, sí. Primero, ¿cómo lo hiciste para seleccionar a la protagonista? Y nos llegaron unas 200 personas y ahí empezamos a hacer distintos filtros. ¿Cuál es la función que tú estás cumpliendo dentro de en este momento mostrar cine, de ser un gestor cultural, de retratar una vivencia? El arte o el arte por muchos años fue algo súper cerrado. La salsa de los 80, la salsa dura, Héctor Lavoe, por ejemplo, cuenta un relato campón, cuenta un relato desde la calle. Nuestro pueblo, donde sea en el territorio en el que habitemos, siempre hay una historia que no quiere escucharse y que generalmente no tiene espacios. Acabamos de salir de la segunda sesión de la Escuela de Mediación de Cine Trail Media, en la cual compartimos con Juan Cáceres, que está acá acompañándonos, realizador del largometraje Perro Bomba y de Calle, que fue lo que nos acaba de presentar junto a profesores y profesoras. Nos recordaba en estas entrevistas que los guiones de fierro se oxidan. Entonces, ahora luego de pasar por esta experiencia de un guión ya más estructurado, ¿cómo te significa esta frase y cómo también proyecta tu trabajo como guionista y director? Bueno, fue un tema que abordamos ahora en la sesión cuando nos enfrentamos a este nuevo proceso, una película protagonizada por niñas, por niñeces, que en ese momento la mayor tenía 12 años. Nos dimos cuenta que cuando yo les intentaba acercar esta metodología basada en la improvisación, se cohibían, que cuando les dimos el guión. Y ahí nos dimos cuenta que las niñeces y nuestras protagonistas, claro, pues tenían el deseo y la capacidad de acercarse a este guión, pero de una manera totalmente clara, totalmente racional. Querían leerlo, querían entenderlo de inicio a fin, querían saberlo todo, y eso a mí me llenó de orgullo porque significaba que querían el proyecto, pero también significaba que querían hacerlo bien y que la información les permitía esto de hacerlo bien.
me venía acordando de Ramin Chegul, por esta oportunidad, ¿cierto?, de presentar la experiencia de la Escuela del Budi, que tenemos ya un poquito más de 15, 16 años de experiencia levantando el conocimiento propio de las zonas mapuche, la quechua del Budi. El cine como mediación, ¿cierto?, para la utilización del ámbito del Mapudungun. ¿Ya? Pulamien, si es hombre, y si es dama, si es tomo, solamente Mari Pulamien. Presenta Camil Piñén, Temuco Warrior Tour. María Conche, Concheta Pablo Piña también. Inche Shirkatupelu, Inche, Afemechi Feita, Sauken Temuco Warrior. Estábamos con quienes interactuamos, con quienes convivimos día a día. Y de pronto a veces, claro, esta rueda de la vida es como tan rápido, todo avanza tan luego que de pronto nos olvidamos como de lo esencial. Soy la vecina Mañumple. ¿Qué hacemos nosotros que somos hombres? Nos conectamos con todos los sonidos que ustedes mencionaron, con el sonido del río, ¿cierto? Porque hay Nehuena ahí, el Mienco. Nos conectamos también con el sonido del Mahún. El Mahún nunca ha sido malo. Bueno, como les decía, Escuela de Cine tiene que ver con eso, con la creación de un espacio propio y revitalización del territorio de la India del Budi. Entonces, ¿qué consejos nos das tú desde tu experiencia como creadora del taller o lo que sea, como para poder sostener algo así que se mantenga en el tiempo en un sistema en el cual nosotros trabajamos? Sí, esto es un trabajo muy a pulso. Es un trabajo que ha durado años porque hay compromiso territorial de levantar, de seguir haciendo un trabajo como este, porque también nos ha dado resultados porque los niños se interesan, los niños van, los niños aprenden. Pilun, Ayelen. Hacia el arte, traspaso de Camón a Michiqueche. Azquintufe, Inautuleufu. ¿Quién tal vez puede crear un mini corto o un corto con su celular, un mini video, haciendo uso de esas palabras que usted tiene? Los trabajos de la escuela están en el canal que ellas tienen de YouTube. Ahí están los cortometrajes que han realizado durante todos estos años. Entonces pensamos en ella para esta ocasión en que queremos hablar de cine mapuche, de cine contemporáneo, de cine experimental, bueno, muchas cosas que Catherine pudiese compartir. Trato de generar como imágenes impuras, por decirlo de alguna forma, pero así se vuelven más expresivas también. Pero lo que importa es como la forma en que uno aborda el tema, porque eso es lo que hace la diferencia finalmente. Igual se nota como una soledad bastante más amplia, sobre todo en los planos donde está caminando solo. No hay nadie en la calle. No hay nadie. Es como bien desolado, no anda mucha gente en la calle, porque además hace mucho calor también. Bueno, fue una instancia muy linda. Yo quería interactuar más que solo exponer mi trabajo, invitar a la gente también a reflexionar, a indagar en ellos, en su memoria familiar. Los invité a realizar un ejercicio de memoria desde la escucha, desde los sonidos. Despertaba y sentía a los patos jugando, nadando, a veces subían al árbol, teníamos un árbol grande de ciruelo, entonces como que siempre despertaba y quería saber qué estaban haciendo los patos. Me recordó eso de cuando no teníamos luz, cuando teníamos que comprar vela, que era algo como súper, como de primera necesidad. Cuando mi mamá tejía a la luz de la vela. Y toda la gente participó de una forma muy honesta, mostrando sus sentimientos, contándonos sus historias, sus recuerdos de infancia, los distintos contextos que los atravesaron. Gastar nuestro tiempo libre, por así decirlo, sin mi mamá.
para hacer cosas al colegio, entonces bloqueábamos, escuchábamos el timbre y como venía llegando mi mamá, que es más estricta, salíamos las dos rascadas corriendo cada una a su pieza a hacer como que estábamos estudiando y no estábamos viendo tele. Cada vez que recuerdo como mi infancia, principalmente son esas canciones. Y si no, es la lluvia muy fuerte sonando por la ventana. El viento, la brisa, el fuego y llanto, mucho llanto. Fue un ejercicio como para que ya pusieran un poco en práctica, muy desde la intuición, la exploración con la imagen y el sonido, y fueran creando un micro relato a partir de la técnica de montaje en cámara. Como disparador unos conceptos que elaboré, entonces trabajaron en duplas y grabaron por acá por la universidad. Su mirada desde sus propias vivencias y grabar con algo o con lo que tengan a mano realmente. Se proponía la semana, ¿no? La actividad de la semana. Obviamente había yo ahí un poco inducida a ciertas cosas, pero donde ellos proponían qué querían ir a grabar, esto es Nueva Imperial, de la ciudad de la comuna Nueva Imperial. Gente siembran de todo, trigo, papas, quinoa, se llevan productos a la ciudad, van a buscar cosas que no existen en el campo, entonces ahí siempre hay un intercambio. Mostrarte eso. En cambio, si en desmedro de la persona que estaba ahí, se colocó de por sí, intencionó un ultradiloco. Entonces, ahí son elementos orgánicos que uno como mapuche dice, a mí se me nota en la cara. Entonces, no tengo para qué colocarme algo más. ¿Cómo se hace cuando se trabaja con un documental y las personas que son documentadas, digamos, o las que van a estar hablando, cuál sería su rol? Tienen un rol, pero ese rol es estar frente a la cámara. Entonces, ellos cumplen sus roles culturales, sociales. Yo pensaba y como que le echaba de menos de repente como más trabajo como concreto con los chiquillos en la guía de trabajo. Igual están acostumbrados a ver cosas un poquito más cortas, se aburren con mucho texto. De investigación, acción participativa que puede ser aplicado a cualquier proceso. Entonces uno también lo puede aplicar al hacer audiovisual, al hacer cine. Hicimos un nuevo guión, ¿ya? Pero ese guión cambió mucho por la realidad, ¿no? O sea, hay cosas que hicimos planos, ¿no? Y a mí no me gusta trabajar así porque esforzar un poquito en la realidad. No se ha hecho por acá, pero siguen estando las estaciones. Se perdió la toponimia de los lugares, Estación Boroa, Estación Tanto, Misiones. Entonces eso igual es algo súper potente. El tren son los relatos de la gente que dividió las comunidades, dividió las familias más bien. Es que hay algunas crónicas que señalan en los relatos que relatos de esclavos que se fugaron y que fueron parte de la resistencia. Existió ese fuerte, pero el fuerte no era ese espacio, sino que era toda la ciudad, ¿ya? Incluso había un control territorial mapuche que tenía que ver donde está el Puente Nuevo. Ahí habían unos islotes, los dinamitó. Estamos con la María Paula Buenmilla, que es parte de la Municipalidad de Champillán, una periodista muy basal en lo que es la revitalización lingüística del mapufún. Primero teníamos que una actividad que era la conversación sobre lo que ustedes conocen del mapuzungún y si alguna vez lo han utilizado dentro de sus trabajos. La relación fue como desde ese lugar también porque en el bosque se estaba levantando en ese mismo tiempo que yo estaba como en la adolescencia, se estaba levantando el centro ceremonial mapuche en Mahuicay. Con María también, Juan Fernández Molina Piñén, yo viví en Santiago, yo soy profesora de lenguaje de enseñanza media y mi carrera todavía se llama lengua castellana y comunicación.
Dentro del trabajo audiovisual también he tenido la experiencia de haber sido parte de equipos de producción que han ingresado y han tratado de llevar adelante ciertas producciones de manera poco respetuosa. Las veces que trabajé, como utilizaba como palabras o qué sé yo en los videos, era muy criticado por otras comunidades o por otras personas más radicales tal vez en el lenguaje y como que estaba muy en el límite de la apropiación cultural. Y porque como todos lo usamos como manual como un recurso de enseñanza, entonces nosotros lo subtitulamos en Mapuzungún. Romper con esa visión tan sacra que se tenía del Mapuzungún en esa época, no todas las personas, pero algunas personas. Entonces por eso hacíamos esas cápsulas igual. En la planta de Mapuzungún se ve reflejado lo que estoy haciendo, comprendiendo que ya igual habíamos dicho que hay distintos tipos de planta de Mapuzungún, o distintos públicos. Ya uno más cultural o más tradicional, otro que está más en el pueblo, un grupo más joven. Sitio de memoria, que es el primer sitio de memoria como tal en la Araucanía, que bien reciente, en junio, se pudo recuperar este espacio de la mano también de la Asociación de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos, que tienen también un espacio de memoria ya más cerca de la avenida Alemania. Nosotros, como parte del proyecto, queremos entregar un material que va a compilar las sesiones, por eso cada facilitador nos ha enviado un programa, algunos materiales, anexos, digamos, a lo que se presenta en cada sesión, y queremos también sumar ahí los trabajos que ustedes han construido. Yo en Ecuador trabajo con muchas nacionalidades indígenas. El cine comunitario, que es un poco lo que yo he venido trabajando los últimos ya 15 años de mi vida, ha sido como una experiencia de vida importantísima, pero sobre todo siento que el cine es una herramienta pedagógica muy interesante. Entonces vamos a trabajar en horizontal, ¿sí? Cada persona va a hacer una presentación en donde nos va a decir su nombre, ¿sí? Y nos van a decir cómo se llamaría la película de sus sueños. La película de mis sueños se llama Sin Muros. Porque lo que me quita el sueño tiene que ver con un muro en particular. ¿Cuál? De Cisjordania. Porque creo que muchos problemas, bueno, primero me resuena mucho por mi identidad, por mi historia familiar. Muchas gracias, Salvador. Un abrazo. Y este es el llantén. El llantén está en todas partes del mundo. La película que yo haría sería la historia del mundo en palabras. Y además el llantén sirve como hierba medicinal en todas las partes del mundo donde está. Tengas como esa sensibilidad para que el llantén sea como una protagonista. Sí, porque además llantén no es ni hombre ni mujer. Exacto. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? ¿Dónde me encuentro? ¿Dónde nos encontramos? El diagnóstico de autismo, y eso como que me he dado cuenta como ciertas dificultades con las conexiones con los demás. Entonces la práctica, tanto como en este caso los cables, se van conectando unas con otras de manera como súper como ordenada o desordenada al mismo tiempo. La planta va a generar, esa flor va a generar sus diásporas y va a salir para todo el mundo. Y quería eso más o menos igual, colocar que muchas veces estamos abrumados con el mundo, sin embargo somos capaces de resistir. Te veo también conectado a lo que pasaba con Camille, ¿no? O sea, como que es como esta conexión que estás buscando también, ¿no? En esta belleza.
Vamos a tener que escoger un protagonista, ¿sí? Y bueno, las películas también tienen un antagonista, entonces veamos qué pasa. El vacío. No hay nada. No. Oye, igual está buena lo del conejo, lo que dijiste tú. Es que a mí me encanta Alicia. Ahí tenemos un planeta que es la conciencia. Sí, porque supone que algunos tienen como varios cerebros, ¿no? Me imagino presente, lo pienso como si fuera incluso como su totalidad, como si fuera rodeando directamente al bicho. Su conciencia no humana persiste en el presente, preguntándose tal vez cuándo y cómo va a llegar el final. ¿De la infusión? Sí, el refredado y la cabecita. Resiste a las forestales, está entre medio de todas las plantaciones de monocultivo. Ahí está presente mi buen amigo. ¿Qué personaje nos gustaría en el que nos centremos? Opilión. Opilión. Entonces, ¿estamos de acuerdo con que nuestro personaje protagonista de nuestra película sea Opilión? Sí. Bien. Es una técnica de animación que lo que hace es como foto tras foto tras foto tras foto, se genera un pequeño cambio en cada imagen, lo que al ponerlas todo junto y reproducirlo de corrido genera la percepción de movimiento. Mientras más fija esté, como que más prolijo se va a ver el movimiento. También ahora el requisito va a ser que ocupen sí o sí en su relato cosas que dijeron los otros grupos al que ustedes no pertenecen. Puede que al final igual se escape, pierda las patas, pero llegue de nuevo al mismo maqui y vuelva a alimentarse. Aquí para comer con Max, vimos que poder comer y el mate Solo una cosita, te propongo que nos cuentes la historia. La amiga se le conectan a las patas, él mismo se desprende de sus patas. Un método defensivo. Sí. Como ya tienen propuesta de materialidad, de repente si otro grupo tiene otro tipo de antagonista, se puede de repente hacer una mezcla. Claro. Maggie le quiere entregar a la opinión cierto sentido a la vida, pero no lo logra hacer. La lata de Coca-Cola, ¿qué es lo que representa para todos desde el cine, cierto? De los inicios representado el imperialismo. Podemos ir moviendo a poquito, pero ya puede estar, ¿ya? Entonces definamos qué lado va a ser el suelo, ¿sí? ¿El de allá o el de acá? Acercándose al bicho para que sea el movimiento expansivo de afuera para adentro. Un poquito más afuera primero con un personaje y después traer ese personaje y darnos cuenta que no estábamos los grupos al final teníamos algo en común, varias cosas en común, entonces desde ahí surge como algo más colectivo. Bueno, igual que las diferencias que hubo al principio de los ejercicios entre los grupos eran bien distantes y después como que de a poquito se iban como asimilando, llegando a acuerdos o como sentires ahí comunes también de este contexto, y creo que eso es algo muy valioso como, bueno, de cine comunitario, pero en general como de cualquier como grupo humano. Y también me parece muy valioso que puedan llevar esto como a otros espacios. Oh,